A todas, bienvenidos al auditorio Juan Azurduy de la Casa de las Madres. Estamos muy contentos de que estén todos y todas aquí. Esta tarde, como siempre, las grandes actividades, las especiales actividades de las madres ocurren un día jueves. Hoy las madres, como hace 42 años, ha sido jueves, se han marchado en la Plaza de Mayo y horas después estamos aquí para inaugurar una muestra en homenaje a Eva Perón, a 100 años de su nacimiento. Coincide la fecha que inauguramos la muestra con el aniversario de su muerte, pero las madres siempre nos han enseñado que a los revolucionarios, a los compañeros y compañeras que han dado su vida por nuestro pueblo, hay que recordarlos vivos y por eso nosotros destacamos los 100 años de Eva Perón, los 100 años de su nacimiento. La muestra, la habrán visto al ingresar, consiste en las tapas, las portadas del periódico El Laborista, publicadas en los días inmediatamente posteriores a la muerte de Eva Perón. Las tapas corresponden a los días 27 de julio del 52 hasta el 12 de agosto de ese año, y están todas allí expuestas las portadas. Incluso tenemos las fotocopias de todo el ejemplar de cada edición del Laborista para que quienes quieran puedan consultarlo allí. Incluso pueden escanear el código QR que está debajo de cada portada y se bajan la aplicación al celular y pueden después tener la edición entera en su celular con ese código QR. Quería presentarles al panel de esta tarde. Es redundante hablar demasiado sobre ellos porque todos y todas lo conocemos. Araceli Bellota es escritora, es ensayista, es historiadora, es periodista, ha sido la directora del Museo del Cabildo y la Revolución de Mayo durante nuestro gobierno nacional y popular. Ha trabajado desde siempre la relación entre mujeres y política y la huella de las mujeres en la historia argentina. Está allá, más allá en la punta, Norberto Galazo, que también es un gran escritor, un historiador revisionista, que ha trabajado durante años y decenas de libros las figuras de John William Cook, de Felipe Varela, de Eva Perón, de Juan Perón, de tantos compañeros y compañeras tan valiosos. Incluso tiene un libro que honra a nuestra editorial, a la editorial Madres de Plaza de Mayo. El volumen, son 4 volúmenes de Los Malditos, que son 200 biografías de héroes y de personas muy importantes de nuestra historia, absolutamente marginadas en su momento, en el tiempo, que dejaron su huella en la historia y que él, tantos años después, recopila y pone sus biografías allí. Y finalmente, quien no precisa mayor presentación, nuestra querida Eve Bonafini. Así que, nada más, gracias por estar aquí. Los dejo primero con Araceli, después Norberto Galazo y finalmente Eve. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Eve, por la invitación. Un placer compartir además la mesa con el maestro Galazo. Y sobre todo para recordar a Eva, ¿no? Eve me decía que había guardado esos originales durante 70 años. Y yo miraba, están perfectos. La verdad que mantener papel de diario es muy difícil. Y están intactos, ¿no? Están realmente muy buenos. Que muestra además esto, ¿no? 14 días de duelo que tuvo la nación, ¿no? En esta ciudad. Y que si lo hubieran dejado más, seguía la gente viniendo, porque era tanto el fervor y el amor que había logrado Eva, ¿no? Pero yo hoy quiero hablar también de algo muy puntual, porque hoy se cumplen 70 años de que Evita fundara el Partido Peronista Femenino. Exactamente, 25 de julio de 1949. Fue en una asamblea
la primera asamblea que hacía el Partido Peronista, y ahí Eva anunció que se iba a fundar el Partido Peronista Femenino, que iba a ser un partido autónomo. Una experiencia única en la Argentina, en América y en el mundo. No había habido un partido de mujeres, digamos. Y que además iba a ser una de las 3 patas que iba a tener el Partido Peronista, que tenía el partido masculino, digamos, la rama gremial y las mujeres. Y que se iba a mantener aparte. Y que iban a manejarse en forma autónoma, por supuesto, confluyendo con el peronismo, que era el movimiento, pero que iban a estar aparte. Cosa rarísima. Por supuesto que la criticaron las socialistas, que ya estaban en contra del peronismo, digamos. Alicia Moró dijo de todo, que no, que cómo iba a haber un partido de mujeres, que a quién se le ocurría, que bueno, otras compañeras que además habían venido peleando en el sufragismo y en el feminismo, se le opusieron y demás. Y Eva explica por qué hizo esto, y me parece que está bueno hablar de esto porque sobre todo en este tiempo de campaña política, ¿no? y de listas, boletas y todas estas cosas. Y Eva les dijo a las mujeres que el Partido Peronista Femenino iba a estar aparte porque ellas recién ingresaban en la vida cívica, en la vida política, no tenían experiencia, y que ella no quería que se contagiaran las mañas de los varones, y que no quería que se contagiaran con la mala política, decía Evita. ¿Y qué era la mala política? Aquella, decía Evita, que entre tabas y empanadas en los comités arreglan todo. Lo que diríamos la rosca hoy. Y entonces, por un lado eso. Por otro lado, les dijo que no quería que invirtieran en el sentido de la política, que la política era servicio, no al revés, no ocupar cargos. Que los cargos podían venir si uno mostraba idoneidad, tenía proyectos y demás, pero que lo primero era el servicio. Lo otro era secundario. Y que tampoco quería que se armaran líneas internas, porque el peronismo, ustedes saben que nació como una gran, no voy a decir bolsa de gatos, porque el otro día casi me echan de Tierra del Fuego, porque dije eso. Entonces dije bolsa de diversidades. Dijeron, gato no, gato no. Bueno. Pero lo cierto es que ustedes saben que el peronismo fue una confluencia de cantidad de fuerzas. El laborismo por un lado, los independientes por el otro, la Junta Renovadora de los Radicales por el otro. De manera que no era fácil combinar todo eso. Cuando se ganan las elecciones, hay diputados, se arma un bloque de diputados como hay ahora. Guardo, que era el presidente del bloque de diputados, cuenta que no sabía qué hacer para juntar todo eso, porque había como 5 subbloques dentro del bloque y se peleaban unos con los otros, los laboristas con los... Había radicales, Norberto va a saber mejor esto que es mucho más preciso que yo, pero había radicales de provincias, incluso creo que era de La Rioja, y bueno, que se peleaban por ocupar espacio, por ocupar... Bueno, y Evita decía, yo no quiero que esto pase en el Partido Peronista Femenino. Y entonces les dijo a las mujeres, ustedes tienen como misión preservar la unidad y evitar que se produzca este enfrentamiento y esta competencia. Y además ustedes tienen que ser como hermanas. Hoy el feminismo hablaría de sororidad. En aquel tiempo la palabra no existía, pero Evita les dijo eso. Tienen que ser como hermanas, las hermanas se pelean, pero después a la larga se terminan amigando. Bueno, ustedes tienen que hacer lo mismo. Y tienen que escucharse, y tienen que respetarse, y tienen que discutir todo lo que discutan, pero después, cuando se llega a un acuerdo, se va para adelante. Y Evita además les dijo, tienen que preservar la doctrina. Y les dijo algo que, esto es todo en un discurso larguísimo, dio Eva, en el Teatro Cervantes, cuando fundó el partido. Dijo, ustedes, ¿cómo se van a dar cuenta con esto de la doctrina? ¿Quién sigue esa doctrina y quién no la sigue? Y dice Evita, tienen que tener cuidado, porque nuestros enemigos, si dijeran lo que de verdad piensan, perderían. Entonces lo que van a hacer es tratar de mimetizarse,
de repetir lo que decimos nosotros, para desde adentro romper el movimiento. Y ustedes tienen que estar muy atentas con esto. Y otra cosa que les dijo es, ustedes saben que cuando se arma el Partido Peronista Femenino, Eva manda 23 delegadas censistas a las provincias, una por cada provincia. La idea que era armar partidos peronistas provinciales, armar unidades básicas femeninas y afiliar lo más que se pudiera. Esta es la verdad. Entonces, salen estas mujeres muy jóvenes, inexpertas, no tenían experiencia. Y Evita decide que la que es de un lugar no va a ser delegada de ese lugar, va a ir a otro lugar. Por ejemplo, la que era de Buenos Aires la manda a Santa Fe, la que era de Santa Fe la manda a Jujuy, la que era de Jujuy, y hace así. ¿Por qué hace esto? Porque quería evitar que se formaran caudillas. Y así las nombraba ella, caudillas. Y era muy estricta Eva. Las delegadas censistas no tenían prohibido hablar entre ellas, porque no quería que se armaran líneas internas. Y alguna que descubrió que lo habían hecho las cambió de lugar, digamos. Pero al mismo tiempo era muy cariñosa, porque ella sabía que esas mujeres no tenían experiencia y sabían que estaban haciendo algo absolutamente ajeno a lo que ellas sabían hacer. Todos los domingos llamaba por teléfono una por una para preguntarles cómo estaban, para preguntarles cómo se sentían y para preguntarles si necesitaban algo. Y la verdad que esta manera de hacer política era bien distinta a la de los varones. Y Eva lo dice, las unidades básicas femeninas se parecen más a lo que Perón quería que fueran las unidades básicas en general, porque terminan siendo como centros culturales, donde vienen las mujeres y también vienen sus hijos. Los varones tenían prohibido entrar. Y la otra consigna que les iba a decir, y me olvidé, no podían elegir como dirigente de la unidad básica ni la mujer del gobernador, ni la mujer del intendente, ni la mujer de los diputados, ni la de los concejales. ¿Para qué? Para evitar que los varones manejaran a las mujeres y se metieran en el Partido Peronista Femenino. Bueno, la verdad que fue muy efectivo. Entre agosto y fin del año 49 había una sede de Partido Peronista Femenino en cada provincia. Y para las elecciones del 1951 había 3.600 unidades básicas en todo el país. Fruto de una conducción muy clara de Eva y también del trabajo de estas mujeres que realmente pusieron su vida para esto, ¿no? De manera que esta forma de hacer política, bien diferente de cualquier otro partido, incluso de las socialistas, que tenían mucha más participación de mujeres, no hablemos de los radicales, pobres, las radicales siempre fueron muy maltratadas por sus correligionarios, porque hasta el día de hoy creo que no hay ninguna en la conducción. Pero digamos que esta forma de hacer política, Evita decía que era una forma de hacer política a lo mujer, que no había que hacer política a lo hombre. Los feminismos en la Argentina le han cuestionado a Evita y le han dicho que ella no era feminista. Es verdad que en La razón de mi vida ella dice en una parte, yo no soy tan fea, ni tan entrada en años, ni solterona como para ser feminista. Acaba de aparecer un libro del hijo del que redactó La razón de mi vida, Penela da Silva, que encontró los originales que su padre había escrito y los comparó con La razón de mi vida publicada, y no hay partes que fueron cortadas. Lo corrigió un ministro de Perón que se llamaba Mendé y le ha cortado bastantes partes, y flaco favor le ha hecho a Evita porque la ha hecho aparecer como antifeminista y no era esto lo que ella estaba queriendo decir. Pero lo cierto es que Evita sí planteaba un feminismo muy especial. Las delegadas censistas le habían dicho, porque además tenían que mandarle a Eva todas las semanas un informe de todas las actividades que habían hecho en esa semana. Entonces ella estaba al tanto de lo que pasaba en todas las provincias. Y coincidían las delegadas diciéndole que las mujeres
tenían un resquemor de ir a las unidades básicas, ¿no? Les parecía que esto era algo ajeno a su rol, que en aquel entonces, más que ahora, era estar en la casa, cuidar a los hijos, el marido, bueno, todo esto, y que les parecía que se estaban metiendo, no tenían que meterse. Y además, por supuesto, tampoco los maridos eran muy afectos a que las mujeres vayan. Entonces Evita la estrategia que usó es, dijo, las unidades básicas femeninas tienen que ser como una extensión del hogar. Y entonces las mujeres iban. Entonces algunas feministas dicen, ¿ves? Las quería perpetuar en el rol de amas de casa. No, era una estrategia, porque es el hogar, pero las mujeres salían e iban y hacían política. De manera que ese cuestionamiento tradicional de algunos feminismos es muy injusto con Eva. Yo quiero cerrar con esto. Eva actuó nada más que 7 años en la vida pública. 7 años. Nunca ocupó un cargo oficial. Tenía 33 años cuando se murió. Quiere decir que a los 26 años, muy joven, arrancó con esto, fundando el movimiento peronista junto con su marido, con Perón, y se convirtió en una líder indiscutible del movimiento. Bueno, estas tapas de estos diarios muestran eso. Esta mujer, joven, sin experiencia política partidaria, tenía experiencia gremial, en 7 años logró esto, que no se volvió a repetir nunca más en la historia argentina, un liderazgo de esta dimensión, ¿no? Y tanto se logró que todavía hoy, generaciones y generaciones que no la hemos conocido, nos hablan de Eva, la vemos a Eva, escuchamos a Eva o la leemos y nos emociona. Quiere decir que ese liderazgo se extendió mucho más allá de su muerte. Y siempre ligado a los más pobres, a los trabajadores y a las mujeres. De manera que yo creo que hoy negarle feminismo a Evita en la República Argentina es por lo menos no hacer aquello que decía Arturo Jauretche cuando le preguntaban, don Arturo, ¿qué es lo nacional? Y Jauretche lo definía así fácil. Lo nacional es lo universal visto por nuestros ojos. De manera que yo creo que Eva, de la mano de Eva, hoy, las mujeres de hoy, podemos mirar ese feminismo o los feminismos universales, mirarlos por nuestros ojos y hacer un fuerte feminismo nacional y popular en la Argentina, que es lo que todas y todos estamos queriendo en este momento que nos toca vivir. Bueno, muchas gracias. Bueno, un enorme gusto estar con ustedes. Y yo podría decirles que podríamos remontarnos en la vida de Evita a muchos aspectos ya conocidos. Por ejemplo, el carácter discriminatorio que sufre desde su nacimiento, por ser hija extramatrimonial, por ser pobre y por ser mujer, que era todo un demérito en aquella época de hace tantos años. Y recordarla así, fugazmente, como esa chiquita que quería recitar en el colegio, o esa pibita que leía revistas de espectáculos en la estación de Junín, o más adolescente, incursionar en un aspecto poco conocido y que no se ha podido en realidad hasta ahora establecer con exactitud, que es un noviazgo que ella tiene con un tal Damián Gómez, que venía del anarquismo y que indicaría que Evita a los 15 años tenía una concepción de lo que era la injusticia social.
Este era un militante anarquista que fue detenido en Junín, que después fue llevado a Devoto, y que también sobre versiones de la gente de Junín, ella cuando se traslada a Buenos Aires se traslada más que para ser actriz por el traslado de su novio a Devoto, en el cual es torturado y en el cual muere bajo la tortura. Estas son versiones que algún día pienso que alguien que esté en Junín y profundice, a lo mejor no sé si habrá viejos archivos de la cárcel, puede aparecer algo de este dato, pero es interesante. Es interesante porque ella descubre lo que es la injusticia social, pero después la sufre ella misma en una ciudad hostil, donde pasa hambrunas tremendas, a mate y galleta, porque no consigue trabajo, donde sufre el acoso impiadoso de los directores de teatro, que tratan a la mujer como una cosa en aquellos tiempos. Y después cuando entra a la radio a hacer locución, se convierte rápidamente en algo que tampoco a veces se ha insistido, pero que es en la presidenta de la Asociación Radial Argentina, es decir, uno de los primeros gremios de la gente de radio. Estas son cosas que, bueno, muchos las saben así de diversas informaciones y que algunas están todavía por descubrirse, porque en la historia de Argentina siempre hay cosas para descubrir y cosas para desmitificar, que son mentiras impuestas por el mitrismo. Yo voy a preferir, en cambio, tratar de volcarles algunos testimonios, recuerdos importantes del confesor de Evita, el padre Hernán Benítez. Yo ni sabía de la existencia del padre Hernán Benítez en los años 60 y tantos, 70 y tantos, hasta que un amigo me comentó que lo visitaba y que vivía aislado en una casita de la calle Blas Parera, cerca de la Panamericana, donde la jerarquía eclesiástica lo había arrinconado, prohibiéndole dar misa, porque lo tenía por un personaje peligroso. A tal punto era para ellos un personaje peligroso que cuando yo lo visité me encontré con un busto de Evita y al lado un óleo de Che Guevara. Y como me evidencié cierta sorpresa, el padre me dijo: yo soy una persona muy mayor, voy a morir pronto y quiero morir entre revolucionarios. Bueno, y cuénteme algo de Evita. Y él empezó a contarme cosas que después se han divulgado, pero no suficientemente, como, por ejemplo, él era asesor de la Fundación, Evita Loyola, asesor de la Fundación Eva Perón. Entonces él la acompañaba a distintos lugares donde ella iba, ¿no? Dice que en una oportunidad iban en el auto presidencial. En esa época que estoy hablando había garitas en las esquinas con vigilantes que cortaban el tránsito. Entonces, al llegar a una esquina, la gente corta el tránsito y Evita observa que en la esquina hay un banco y que una señora en la puerta del banco, muy mayor, está ahí acurrucada llorando. Entonces se baja del auto audazmente, porque Evita era muy amada, pero también odiada por una minoría que era capaz de atacarla y que dijo las peores cosas de Evita, ¿no? Y el padre me contaba que él salió inmediatamente detrás para protegerla por cualquier cosa, porque ella no tenía tanta audacia, que se manejaba tranquilamente. Se acerca y la señora le dice: mire, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasa? Y bueno, no, dice, lo que ocurre es que es la tercera vez que vengo al banco a cobrar una pensión y por un motivo o por otro no me pagan.
y no puedo comprar los recursos esenciales para subsistir. Y Evita se enoja y le dice, venga, entremos al banco. Y el padre me decía, yo fui atrás a ver qué pasaba. Evita entró y en el medio del salón, no había mucha gente, mirando a todos los empleados, dijo en alta voz, yo quisiera saber quién fue el hijo de puta que le dijo a la señora que no están planillas para cobrar este mes. El gerente se enloqueció, el gerente del banco, señora, pase, ¿qué sucede? No sucede nada, sucede que hay que pagarle a la señora. No, porque hay una dificultad en las planillas. Las planillas no interesan, la señora tiene que sobrevivir, tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que dormir. Bueno, el asunto es que le pagaron a la señora, que salió contenta. El padre decía que Evita tenía una noción de la justicia más allá de estos leguleyos que creen que la justicia surge únicamente de las instituciones, porque los que hablan de las instituciones son las que las violan, como el actual gobierno, que ha violado todas las instituciones, no le queda ninguna por violar, y ha hecho todos los negociados habidos y por haber, y después hablan en nombre de las instituciones, de la democracia, de toda la charla, lo que ellos llaman la zaraza ahora, pero que es una verdadera zaraza y es una mentira fabulosa. Y el padre decía que una de las cosas que para él fue fundamental fue cuando acompañaba a Evita a llevar medicamentos a los enfermos. Que en una oportunidad la acompañó a una casita pobre donde había un enfermo grave, con pus, así drenaje así de líquido, producto de su infección, que estaba muy cerca de la muerte, y entraron al dormitorio de este enfermo. Ella se acercó y lo abrazó y le dio un beso. Y disimuladamente puso sobre la mesita de luz los medicamentos que traía. Y yo me quedé en la puerta, confesaba el padre, porque yo temía contagiarme. Cuando salió, Evita se enojó mucho conmigo. Me dijo, ¿usted es sacerdote? ¿De dónde es sacerdote? ¿Usted es sacerdote de Cristo? ¿Usted aprendió las enseñanzas de Cristo? ¿Por qué no entró al dormitorio? Y no, señora, porque usted es muy, no sé, no tiene, no le da importancia al hecho de que pueda contagiarse. Es un problema, es un enfermo que contagia, es una enfermedad. Sí, pero yo le pregunto de nuevo, ¿dónde aprendió usted el mensaje de Cristo? Y el padre decía después, en realidad aquella noche yo aprendí el mensaje de Cristo. Yo había ido al confesionario, había pasado por el catequismo, había ido a la escuela máximo de devoto, donde se hacían seminaristas y después eran sacerdotes, pero no había captado en lo esencial, en la vida concreta, cómo hay que proceder. Y entonces Evita me decía, ¿usted no se da cuenta que yo estos medicamentos los puedo mandar por correo? Yo no vine a traer medicamentos acá. Yo vine a traer solidaridad. Yo vine a decirle a este señor enfermo, gravemente enfermo, que hay alguien que está vinculada al Supremo Gobierno, que se preocupa por él, que él es un argentino que merece atención del resto de sus compatriotas. Vine a decirle que él es una persona que tiene valores y que yo vine a verlo a él, a traerle solidaridad, afecto, a decirle que, aunque sea una pequeña mentirita, que se va a curar, porque los medicamentos no tienen ninguna importancia. Lo que tiene importancia es mi presencia acá en
en esta casa. Y usted, que dice ser sacerdote, da un paso atrás. Usted que es pastor de Cristo da un paso atrás y se asusta porque a lo mejor por ahí le cae un microbio y le hace algún problema. Yo empecé a ser cristiano y empecé a ejercer el sacerdocio esa noche, decía el padre. Esa noche con la experiencia que me dio Evita de lo que es esencialmente cuando uno se entrega a divulgar una visión de la vida, una concepción religiosa, una concepción mística. Y después me contaba las largas horas de Evita pasadas en lo que era el edificio del Consejo Deliberante, donde ella recibía montones de cartas de todos lados y tenía 5 o 6 secretarias que le leían las cartas y ella las contestaba. En otra oportunidad, Catulo Castillo, ese extraordinario poeta, a veces desconocido por los que saben a quienes hay que considerar malditos y quienes hay que darles fama. Catulo Castillo me decía que una vez estuvieron con gente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música y que fueron a las 11 de la noche y Evita los recibió recién a la 1 de la mañana porque tenía mucha gente que iba a verla. Y que ella se dio cuenta que cuando ella se levantó, salió del escritorio, él miró hacia abajo y vio que no estaba calzada. Había dejado los zapatos a un lado. Y ella se dio cuenta y le dijo, sí, estoy descalza porque es una forma de descansar los pies porque hace muchas horas que estoy acá. Pero usted no sabe la importancia que tiene para un ciudadano común, un hombre de Argentina que se ha dedicado toda su vida a trabajar, a recibir después la contestación de esta carta. A recibir una carta que viene escrita desde la Fundación, que es lo mismo que si viniera escrita desde las altas esferas del gobierno, donde él se reconoce como ciudadano recién en ese momento, no en el momento de votar, recién en el momento que alguien se acordó. Nunca se acordaron cuando la gente enviaba cartas pidiendo, solicitando alguna ayuda. Entonces se convierte en un ciudadano porque se sabe reconocido. Por eso tengo que contestarlas todas las cartas. Después llego a la residencia presidencial a las 4, 4:30, cuando Juan se está levantando, porque el general llegaba a la casa de gobierno a las 6:20. Y entonces me saco los zapatos por no hacer ruido, porque él me reta de que llegue tan tarde. Perón le dijo alguna vez, en realidad la Fundación ha hecho que en gran medida no sigamos teniendo la relación que teníamos de recién casados. Es decir, porque vos estás demasiadas horas en la Fundación. Y Evita, dicen que le contestó, yo al estar en la Fundación reafirmo mi condición peronista y reafirmo mi relación con vos, porque estamos haciendo un cambio fundamental en la Argentina. Con mucha gracia, el padre Benítez recordaba que entre esas cartas había una que le había comentado Evita, donde un pibe, un chico de 8 años, le decía, querida Evita, nosotros la queremos muchísimo, toda mi familia tiene el mayor fervor, el mayor amor por usted. Le reconocemos la importancia de que usted esté en el puesto que está y las cosas que hace por el país. Muchas gracias. Por ejemplo, Juancito, el nombre del chico. Y abajo, como última ocurrencia del pibe, le ponía chiquito, no tengo bici. No tengo bici. Claro. Bueno, estas cosas son las que yo conversaba, porque tuve la suerte
en mi ya larga vida de conocer personajes como Eves Bonafini o como el padre Hernán Benítez. De lo cual no tengo a quien agradecerle porque soy muy escéptico con respecto a otras fuerzas extraterrestres. Pero bueno, de cualquier modo, lo que sí tengo un gran agradecimiento, y estos hechos que pasaron con Evita, ese viva el cáncer que llegaron a escribir en los muros de la ciudad, ese secuestro de su cadáver porque temían que si el pueblo argentino sabía dónde estaba ella enterrada, iban a hacer manifestaciones tanto el día del nacimiento como el día de la muerte, y tuvieron que secuestrarla, me aclaró definitivamente un camino que tuve desde los 15, 16 años, que era una solidaridad con los explotados. Eso de muchos chicos y chicas de Buenos Aires y de toda la Argentina, de pocas chicas y chicos, ¿no?, les ocurre un acercamiento a las transformaciones sociales de fondo, que son el socialismo, el comunismo, el trotskismo. Yo no dejé de leer cosas de socialistas, comunistas y trotskistas, como leo de tantas otras cosas. No creo, como dice Pichetto, que Kicillof esté convertido al comunismo, ni nada de esas cosas raras que dicen en la campaña electoral, ni siquiera la conspiración que parece que según Carrió hizo Putin, que se vino desde Rusia a Cuba para ver si pueden evitar el triunfo de Alberto Fernández. Pero bueno, esas son cosas que pasan en la Argentina. Después, estudiando cosas del peronismo, uno encuentra que la clase trabajadora tuvo una de sus mayores expresiones en el cuadro Unvirato que dirigió la CGT en 1950, que a veces algunos burócratas sindicales no le dan importancia, que eran las figuras que se acercaron más a Evita, como José Espejo, Armando Cabo, Isaías Santín, que venía de ser anarquista en la Guerra Civil Española, y José Antonio Soto, y su intento de que Evita ocupara un lugar más preponderante, cosa que impidió no Perón, como dice erróneamente Feynman en su película, sino las fuerzas de derecha del ejército, que siempre tuvieron vacilante con respecto al peronismo y que hicieron posible la masacre del 16 de junio del 55, especialmente la Marina, y después el derrocamiento a fines del 55, sobre los cuales ahora salió un trabajo hecho desde la ESMA por los compañeros que investigan esos 3 meses nefastos. De cualquier modo, creo que a pesar de todas las persecuciones, los silenciamientos, las deformaciones, las injurias que se han hecho, Evita ha sobrevivido a todo eso, su importancia. Y para terminar, recuerdo lo que me decía el padre Benítez. En el 73, cuando recuperamos el poder, que vamos a recuperar ahora próximamente, Puigros fue interventor en la Universidad de Buenos Aires y hizo justicia con algunas figuras. Por ejemplo, Elías Castelnuovo, un gran escritor que había sido hecho a un lado por sus posiciones revolucionarias, y también el padre Benítez, que había sido expulsado de la universidad y al cual también se le había inventado, como han inventado estos, ya había dalesios en aquel tiempo que inventaban cosas inventadas para hacer juicios y tratar de perturbar la tranquilidad de la gente y meterla en cana. Y el padre hizo un discurso en el cual dijo, y con esto termino: cuando yo observo que se levantan en el mundo los pueblos reclamando justicia,
casi siempre ocurre que levantan la figura de dos argentinos que no han merecido el reconocimiento de su patria, Eva Perón y el Che Guevara. Gracias. Yo no puedo hablar tanto como Galazo porque soy mucho más joven que él, entonces no viví. Yo voy a hablar de cosas concretas de mi familia. Cuando hablaba Araceli cómo Eva Perón organizó el partido, yo tenía una prima llamada Maruja Cambero, que vivía en La Plata, y se hizo de Eva Perón a morir. Y Eva la captó enseguida, la llamó, le compró un sulky y la mandó a Mina Clavero y a Cura Brochero a ser peronista medio Córdoba. Se pasó meses arriba de ese sulky. Meses. Ella era muy gordita y no podía subir al sulky. Se lo hizo preparar a propósito para ella. O sea que ella estaba en todos los detalles. Y después, los terrenos donde todavía está la casa de mis viejos, Eva Perón lo habían pedido los vecinos hacía mucho y un día lo llamó a las 2:30 de la mañana, que para ella era una hora normal, que estaba trabajando, y le entregó todos los terrenos, así como si nada fuera. Pasen otros, vengan otros. No le gustaba que le dieran las gracias, le decía, bueno señora, no, nada. Ella quería rápido que vengan otros para seguir haciendo. O sea que esto que las madres quisimos hacer hoy como un homenaje, no precisa un homenaje, Eva, pero no sé, que la juventud sepa por qué el peronismo es el peronismo. La gente que dice yo soy kirchnerista pero no soy peronista, es mentira. Si es kirchnerista es peronista, si no, no es nada. Y entonces tienen que ver estas cosas. Y esto de que durante 14 días una persona que muere con 33 años, habiendo hecho, no sé, 18 de su vida, entregada a la gente como se entregó ella, y que fuera tapa de los diarios, y diarios enteros como son estos, hablando de quién era ella, de los más grandes líderes con cartas hablando maravillas. O sea, no que nosotros hablamos, no que el pueblo argentino lo reconoció, el mundo entero reconoció a Eva Perón por lo que ella hizo. Y por eso esta ciudad se convirtió en 14 días, que llovió los 14 días, como que el cielo lloraba también por esta cosa tan increíble de esta mujer tan maravillosa que dio tanto en tan poco tiempo, que quede en algún lado. Y ahora con esto de la tecnología mucha gente va a poder llevarse toda esta colección que guardé con tanto amor como guardo todos los papeles. Soy como una rata que guarda todo. Y todo le doy importancia y de repente andás a ver cuánto hace que ni lo miro esto. Y hace un tiempo me acordé que lo tenía y digo, bueno, ahora que viene... Y se me iban acercando los días y nadie me daba bolilla. Y que no se puede porque es muy caro, que hay que digitalizarlo, y yo no sé digitalizar y el otro que sí, y que no. Y yo otra vez se los ponía arriba de la mesa. A los chicos los tengo medio locos, porque un día me van a tirar con todo por la cabeza. Y hasta que, bueno, vino Juan, que Juan sabía y lo digitalizó, y después, desilusión. Costaba como 30.000 pesos hacerlo fotocopia, porque digitalizarlo solo no servía. Y la fotocopia tenía que ser grande y buena y linda y que se viera. Uy, plata no tenemos, y faltan 4 días y no tenemos ni un mango, ¿no? Todo así, ¿viste? Y de repente, pero hay unos chicos que capaz que nos hacen... Y allá fuimos y la verdad que la gente de la cooperativa se pasó, hizo un trabajo maravilloso, que ahora ustedes lo van a ver o ya lo vieron a lo mejor, y quedó esta exposición que la ponemos al servicio del que la quiera llevar, a su sindicato, a todos los lugares, porque es bueno que la juventud sepa que cuando hay alguien que vale, el pueblo lo reconoce. Y lo reconoce para toda la vida. Tiraron cosas, rompieron todos los monumentos, las plaquetitas, las fotos, los libros, y igual no pudieron. Fueron 14 días como si fueran los días del 24 de marzo, vieron que se llena toda la ciudad de gente. Así fueron los 14 días.
14 días como si fuera 24. Toda la ciudad, todo Buenos Aires era una manifestación. Con colas y colas y colas de gente que lloraba abajo de la lluvia. Se agotaron las flores en Buenos Aires, en el país, en Brasil, en Uruguay, y traían las flores de Europa. Era una cosa impresionante. Solo 2 días no estuvo de estos 14, porque no estaba embalsamada, como decían algunos, y había que hacerle algunos retoques al cuerpo para que la gente la siguiera viendo como era ella. Se la llevaron, la escondieron, la llevaron a Italia. No importa, el cuerpo ya no tenía sentido. Ella sigue viviendo en el corazón de todos. Sigue viviendo en el corazón de los que la conocieron, de los que la conocimos y de los que no la conocimos. Y no se repiten mujeres así, porque hay que entregar la vida como la entregó ella. No hay, uno ve que hay mucha gente que tiene mucha voluntad y todo, pero ella, primero porque ella había sufrido, y parece que no, pero la gente que sufre y que está en un barrio y que no tiene padre y que es maltratada y que es mal mirada, tiene otro sentimiento para los que sufren. Porque hay mucha gente que dice, ay, sí, hay muchos chicos que no comen, sí, que lástima. Bueno, es verdad, pero se queda en su casa tranquila. Y al rato sale y compra, y no importa, si gasto mucho tal tengo. No piensa que a lo mejor si compra la mitad para un pibe que no come. No se le ocurre eso. Esta mujer entregó su vida de una manera impresionante, mostrando que un país puede darle todo lo que ella dio, porque empezó Perón dando leyes a los trabajadores. 100 y pico de leyes en pocos días que le estuvo cuando recién entró, que era coronel. Fíjense qué atrasados que estábamos. No teníamos jubilación, no teníamos vacaciones, no teníamos una silla donde sentarnos. Los patrones hacían lo que querían. ¿Qué es la ley que quieren imponer ahora? No es otra ley. La que quieren imponer ahora es esa misma ley, donde el patrón haga lo que quiera con vos. Que vos, en vez de ser un trabajador, seas un esclavo. Ellos necesitan esclavos, no necesitan gente que trabaje. ¿Entendés? Entonces, por eso es tan peligrosa esta ley. Por eso es tan peligroso que Macri siga ganando. Por eso es tan peligroso que no se prohíba la televisión. La televisión es la peor droga. Prohíben el cannabis y no prohíben la televisión. Esa es la droga que envenena. El cannabis cura muchas enfermedades, pero la televisión te enferma todos los días, cada 5 minutos. No hay un canal que puedas ver, no hay un canal. Porque si alguien que pasa algo, te pasa el drama, al Pepo y a los chicos que se mataron ayer, otro montón de pibes, 3 pibas murieron en un choque. Estas cosas que pasan y las pasan todo el tiempo, porque si no tenés una porquería de Macri, te tienen que envenenar con las otras tragedias. Entonces la gente sale envenenada a la calle. Por eso hay que prohibir la televisión, porque es un veneno muy serio. Y es un veneno que juega contra el pueblo, juega contra nosotros, contra los trabajadores. Así que me parece que vamos a tener que poner un poquito de freno a la televisión y un poquito de freno al telefonito, que yo les digo siempre, porque por el telefonito también te pasan cada mensaje que ni te cuento. A mí cada rato me dicen, Eve tal cosa. ¿Cómo con el teléfono dice Eve? A ver, ¿quién dijo que yo me llamo Eve? Me quiero morir de adentro del teléfono. Me dan órdenes, que ponga en orden tal cosa. No quiero. Es de loco, pero en serio se los digo. Entonces, viste, si nos dejamos dominar por esto, no es un chiste. Yo, como tengo cosas más prácticas que les conté, no tengo la sabiduría que tienen ellos dos, que los escuché con muchísimo interés, quiero leer parte de un discurso de Eva Perón. Esos discursos que tenía ella que eran tan maravillosos, que están en algunos libros. Yo tengo la suerte de tener un libro de discursos de Eva, y me regaló un muchacho, más todos los libros que han salido, que también los leo mucho, pero no alcanzan. No hay libro que pueda expresar quién fue Eva Perón. Como tampoco hay libros que puedan decirnos quién fue Juana Zurduy. Más o menos leemos, más o menos lo entendemos. Es como, no me voy a comparar, pero como la lucha de las madres. Hay gente que conoce lo que hacemos las madres más o menos, pero no sabe todo lo que hacemos. Con Eva Perón pasa igual, mucho peor. Saben algo. Era peronista, lo quería mucho a Perón, lo defendía mucho a Perón, defendía a los trabajadores, a los niños. No, fue mucho más allá. Así que estos diarios reflejan y dicen y hablan de muchas cosas. Por eso
está al servicio de todos, se lo pueden llevar. No estos, no se lo lleven estos. Pero ahora hay una cosa nueva que no me han explicado todavía, me tienen engañada, que sí lo pueden llevar en su celular. Eva Perón decía, solamente los fanáticos que son idealistas y son sectarios no se entregan. Los fríos, los indiferentes, los débiles no deben servir al pueblo, porque no pueden servirlo aunque quieran. Para servir al pueblo hay que estar dispuestos a todo, incluso a morir. Los fríos no mueren por una causa, sino de casualidad. Los fanáticos sí. Me gustan todos los fanáticos y todos los fanatismos de la historia. Me gustan los héroes y los santos y los mártires, cualquiera sea la causa y la razón del fanatismo. El fanatismo convierte a la vida en un morir permanente y heroico, pero es el único camino que tiene la vida para vencer a la muerte. Por eso soy fanática, daré a mi vida por Perón y por el pueblo, porque estoy segura que solamente dándole la vida me ganaré el derecho de vivir en ellos por toda la eternidad. Muchas gracias. Pero ahora no me da la muestra. No hay bar, pero bueno.